Ahora nos trasladamos a nuestros estudios de CDN en Santiago. Allá nos espera como cada jueves y cada viernes nuestro querido Jordi Beiras para pasarle balance a todo lo que ha sucedido en la ciudad corazón. Jordi, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, querida Yulisa, y a todos ustedes, amables televidentes, que desde aquí, desde Santiago, desde el Cibao, para el resto del país y el mundo. Hemos querido traer varios asuntos que tocar por esta vía, en el caso de Santiago específicamente. Mira, Yulisa, yo no sé desde qué tiempo tiene la zona de La Torre, aquí por la entrada a la presa de Taveras y ahí también contigua a la entrada de Moca, provincia de Espaillat, que los moradores de ese lugar, de La Torre, habían estado solicitando a muchísimas autoridades que pasaron por Corazán, que pasaron por el gobierno, que se hiciera la obra que le pudiese llegar agua a ese lugar. Yo tengo muchos años desde pequeño visitando esa zona. Y qué pena, señores, que todavía situaciones tan esenciales, porque ahí reside básicamente también el ámbito de la pobreza o la calidad de vida para usted determinar pobreza o no de alguien. Y es precisamente los elementos esenciales como el agua. Ahora, después de más de 20 años de solicitud, parece que las actuales autoridades de Corazán escucharon lo que otros no hicieron. Y uno tiene que resaltarlo, lamentablemente. Porque, sabrá Dios cuántas comunidades estarán en la misma situación. Con un elemento que cada día se hace más fundamental, que cada vez que pasa en los años, cuando hay sequía, cuando hay situaciones de gravedad, como puede darse en esta situación, el elemento natural, el elemento de la naturaleza del agua, sigue siendo ultra fundamental. Y qué bueno que eso se haya podido corregir después de más de 20 años. En ese mismo aspecto, lo que se ha estado hablando y que se inauguró en una primera fase en esta semana, donde está la cañada, o lo que era la cañada de Río Gurabo, habría que ver lo que era antes y lo que es ahora. Es verdad que la diferencia es notable. En terrenos que eran terrenos privados, no del Estado. El Estado tuvo que adquirirlos, porque no eran del Estado. Claro, la empresa de aquí, una parte de estos terrenos de los Bermúdez, se lo vendió al Estado. Que no lo hayan desalojado, no lo hayan querido hacer nunca, pues ya, pero eran los propietarios legales. Y en principio fue una de las controversias que hubo con ese proyecto. Pero bueno, hay que ver lo que hay ahí. Ahora, la distorsión que estriba es que los moradores de esa zona, que van a ser trasladados para acá, para el área el complejo de los maestros, para el lado sur, del otro lado del río Yaque, la queja es que los apartamentos van a ser muy pequeños. Wow. A veces uno no comprende, porque en la situación en la que vivía esa gente, había que verlo en ese hoyo, literalmente, a pasar con cierta dignidad. Esto no es defendiendo el gobierno ni la autoridad que está llevando a cabo esa obra, como es el INDRI. No, caramba, es que te están cambiando el estilo de vida. Que el apartamento tenga una habitación más pequeña, pero ¿cómo vivías antes? ¿Cómo van a vivir tus hijos ahora? Entonces yo creo que hay cosas que es la que debemos estar evitando en este país. Y es que haya personas que se le permita establecerse en un lugar que mañana va a haber que trasladarlo de ahí, va a haber que buscar recursos del Estado para situarlos. Pero se colocan de manera ilegal donde están. Y yo creo que eso se ha hablado mucho y ha sido un tema muy recurrente. Yo creo que tenemos que aprender. De alguna manera tenemos que aprender como Estado. Y yo creo que eso ha sido lo difícil.
corregimos después de que el golpe está dado. Yo creo que eso ha sido siempre, como el candado que se tranca después del robo. Entonces, esas son distorsiones que tenemos que mejorar. En otro ámbito, finalmente se dio, en el ámbito judicial, la audiencia de los imputados que son acusados de asesinar al abogado Freddy Zarzuela, que se había reenviado en 4 ocasiones. Ya lo habíamos hablado la semana pasada. Pues finalmente, en esta misma semana, pues la magistrada que conocía del caso le dio prisión preventiva a 2 de los 3 y al tercero entendía que no había suficiente ligazón o relación con el caso y solamente le dio una garantía. Habrá que ver si es que el Ministerio Público no pudo probar, o no, mejor dicho, no pudo establecer una relación más fuerte con ese tercer imputado. Es un hecho lamentable, que vuelvo y repito, lo reiteramos, por un robo que fueron sorprendidos y de ahí todo el mundo conoce la historia, que fue asesinado y luego tirado en un saco más lejos de su casa. O sea, cuando uno observa ese tipo de hechos, dice, wow, cómo se pierde la vida y cómo se asesinan a personas simplemente por cosas materiales que no son de tanto valor, como la vida o como lo que, si tú me dices a mí, wow, caramba, no es que valga una cosa o la otra, pero a veces por nimiedades, un celular o cosas que tú dices, y eso es lo que vale una vida de un ser humano. Aquí se ha desvirtuado bastante de esto. Y finalmente, Yulisa, amigos y amigas, el caso de la joven de Moca, la doctora. Yo creo que esto debe enseñarnos de una vez y para siempre. Ya lo vimos en el caso de los pastores de Villa Altagracia. Asesinados, una pérdida de vidas innecesaria, de manera irresponsable, porque la policía simplemente comenzó a tirar, asumiendo que eran delincuentes. Pero no tenían ninguna razón fundamental para saber que era así. Y ya ustedes saben todo lo que hemos visto a través de esto. Pero en el caso de la doctora, como ella dice, nadie en ningún momento le hizo señas o le hizo entender que debía detenerse, sino que le emprendieron a tiros, asumiendo que en esa jipeta color negra había un delincuente. ¿Por qué pasa esto? Por las famosas excusas de intercambio de disparos. Ojalá y que algún día con esa transformación de la policía también pueda venir ese cambio de mentalidad, de que para mejorar la delincuencia hay que entrar en el mismo ámbito delincuencial que ellos, en el mismo terreno. Y el hecho de los disparos o intercambio de disparos, con lo que nunca vamos a estar de acuerdo, porque eso, mira lo que sucede. Si esa doctora no hubiese tenido un video, ¿usted sabe qué hubiese podido decir la policía? Que ella que tenía un arma y la repelió, como pasó como el joven de Pekín, que iba en un motor y porque no se paró, lo mataron. Y luego salió que tenía una chilena. No, yo me imagino a ese muchacho, que Dios, ¿verdad? Caramba, disparando en la medida que, con una chilena, en la medida que va moviéndose en el motor, si es la versión de la policía. Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos en ese aspecto? Y esas son de las actitudes que tenemos los ciudadanos y las instituciones, que decirle a la policía que ya está bueno. Finalmente, un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Henry Molina. Caramba, tenemos que ahondar en pequeñas cosas para que podamos hablar de avances a la justicia en sentido general. No puede ser que diligencias nimias, pequeñas, menores, sean los que sigan dando el dolor de cabeza para los usuarios, abogados y personas que utilizan el sistema. Porque entonces, ¿de qué nos vale hablar de que estamos tecnificando el sistema, cuando el mismo sistema tiene graves fallas que aún no han sido corregidas a pesar de los años que se han estado hablando? Hasta aquí nuestra participación como cada semana. Muy buenas noches, Ulises, y a todos ustedes.